Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén bien dependiendo de donde se encuentren. El motivo de este video es para hablarles sobre el codiseño, ¿sí? En este sentido, vamos a ver que el codiseño es para fortalecer la capacidad. El codiseño no es otra cosa más que construir de manera conjunta un proyecto que tiene que ver con los contenidos, con los procesos de desarrollo y aprendizaje que están plasmados en el programa sintético. Es parte o es una etapa de la elaboración del programa analítico y corresponde al tercer plano de la realidad, que es el plano analítico, ¿sí? Entonces, ustedes saben que en la lectura que los planos son varios. Está la lectura de la realidad, está relacionar el programa, contextualizar el programa sintético con eso que se estudió de la realidad y luego ya después de ahí hacer un codiseño, que es cuando te metes ya de lleno con los contenidos y con esas tomar en cuenta las características, intereses, necesidades, condiciones de niñas, niños y adolescentes, y le das ese enfoque de territorialidad, ¿sí? Y es cuando los conceptos de entorno y contexto tienen razón de ser. Entonces, esto ya lo había explicado. El codiseño es construir un proyecto educativo, atender al principio de observancia nacional y obligatoria de los contenidos, pero responder a la diversidad de características, intereses, necesidades y condiciones. Es decir, todos los contenidos y los PDAs pues tenemos que ver sí o sí y atender la característica de la territorialidad, ¿sí? Y el carácter de territorialidad es regional, local, comunitario. En pocas palabras, contexto tiene que ser con comprender, es decir, qué factores rodean a una situación. Entre más factores yo esté analizando, voy a comprender esa situación determinada correctamente, ¿sí? Entonces, esos factores tienen que ver con condiciones personales, pero con condiciones también del entorno. Cuando yo me refiero a las condiciones del entorno, me estoy refiriendo a las condiciones no esenciales, y cuando me refiero a las condiciones personales, me estoy refiriendo a las condiciones esenciales. Esencial tiene que ver con la esencia de lo que es una persona. Y lo no esencial es lo que rodea a esa persona, que influyen obviamente en el estado de desarrollo de esa persona. Y esos factores que rodean a la persona no esenciales pueden ser de tiempo, lugar, de modo, etcétera, que influyen en el estado de desarrollo de esa persona. Entonces, cuando yo me estoy fijando en esas condiciones no esenciales, nada más es el entorno. Por eso cuando hablo de barreras, las barreras están en el entorno. Tienen que ver con esas condiciones no esenciales. Pero está ese contraste de las condiciones del entorno y las condiciones personales. Y en ese contraste hay factores, y entre más factores yo analice, más voy a comprender. Y cuando yo tengo una intención de comprender, por eso estoy hablando de contexto. Contexto es comprender tanto condiciones personales como el entorno, ¿sí? Entonces, el entorno es otro rollo que parte del contexto, es una parte del contexto. El contexto puede ser personal, pero también puede ser del entorno. Y territorio es otro enfoque. Sí, son aspectos sociales, culturales, económicos y políticos. Sí, sí. Aquí en el entorno puede haber factores sociales, culturales, económicos y políticos, sí. Pero territorio, cuando yo tengo el enfoque de territorialidad, es cuando esos factores
independientemente de que sean para comprender y que se vean desde una perspectiva de contexto, o que nada más me esté refiriendo a todo lo externo a la persona, que en este caso sería entorno. Cuando hablo de territorio, es cuando yo estoy circunscribiendo todos esos aspectos a un lugar determinado, por eso se llama territorio, ya sea una localidad, ya sea una comunidad, puede ser una región geopolítica, una región geográfica, es decir, puede ser el norte de América, Sudamérica, Centroamérica, puede ser una región determinada de ciertos países que correspondan a un determinado tratado, ¿sí? Puede ser la región nada más los países que correspondan, por ejemplo, a una organización, etcétera. Es muchas cuestiones desde territorio. Territorio también puede ser, pues el territorio, el lugar donde está circunscrita la escuela, puede ser un lugar. Entonces, hablar de territorialidad es hablar de lugares. Hablar, obviamente, en esos lugares, localidades, comunidades o regiones determinadas, pues hay aspectos sociales, culturales, económicos y políticos que se consideran, ¿sí? Pero por eso tienen todo este rollo en el libro que te quieren dar como una guía, pero a veces la gente se termina reborujando más de lo que es, por eso di esta pequeña explicación. Contextualizar para atender el carácter regional, local, mira, contextualización de los contenidos, es decir, comprender los contenidos para atender el carácter regional, local, contextual y situacional, para ver lo de la territorialidad, ver esos aspectos sociales, culturales, económicos y políticos. Obviamente los profes necesitan estar en una constante actualización. El codiseño no elude la observancia obligatoria de los programas de estudio y queremos darle contexto, queremos darle una comprensión a esos contenidos que se están proponiendo. Pero también está la característica de la flexibilidad y realidad, ¿sí? Entonces, por eso se habla de una lectura de la realidad. Pero también vamos a ver, considerar muchas diversidades de saberes que responda a las condiciones personales. Por eso hablamos de contexto, condiciones personales. Y también están las condiciones del entorno, que son sociales, culturales, económicas, también pueden ser políticas y pueden ser hasta ecológicas, ¿sí? Y por eso cuando hablábamos de la integración curricular, era todo este rollo de ver algo que tiene que ver con un criterio de la educación integral y también que eso de la integralidad tenía que ver con el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano. Y por eso se habla de una significatividad y un sentido en la experiencia educativa. Y cuando se integran aprendizajes es cuando se están relacionando los contenidos de varios campos formativos desde una manera interdisciplinar porque están viendo varios contenidos de varios campos formativos. Y obviamente situar esos procesos en los contextos en los que se desarrollan las acciones de enseñanza y aprendizaje. Pero, y vamos a repasar lo que ya hemos visto en otros videos, que de la lectura de la realidad surgen lo que es el programa analítico y el programa de mejora, que son dos cosas diferentes. Del programa analítico, cuando ya se hace el codiseño, se termina con el programa analítico, pero el codiseño necesita una serie de pasos anteriores, como lo es esa lectura de la realidad, esa contextualización. Se hace la lectura de la realidad, se contextualiza
el programa sintético con esa lectura de la realidad, y al contextualizar esa lectura con el programa sintético es cuando se contextualizan estos contenidos del programa sintético con esa lectura de la realidad. Por eso se incorporan, se codiseñan tanto los contenidos, las sugerencias didácticas y de evaluación, y ya se termina en un documento que se llama programa analítico. Ya la contextualización sería el segundo plano, ¿sí? Primer plano, lectura de la realidad. Segundo plano, la contextualización. Tercer plano, el codiseño. Codiseñar, aquí viene. Y ya en ese codiseño, el cuarto plano sería el plan de clase. Esto, ya el plan de clase, el cuarto plano de la contextualización, ya no corresponde al programa analítico. Sin embargo, sí hay sugerencias didácticas y de evaluación que pueden estar en el programa analítico. Hasta aquí se entiende por eso que no es lo mismo un proyecto escolar para la inclusión que está en el programa de mejora continua que las metodologías del trabajo por proyectos como el STEAM, el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en servicios, o esas metodologías distintas al trabajo por proyectos que proponen. Todo eso está dentro del cuarto plano, que ya corresponde a un plan de clase. ¿Se podrían mencionar aquí? Sí, pero aquí es cuando ya se desarrollan esos proyectos en el plan de clase. Este programa analítico sí se debe hacer en el colectivo docente, pero por eso se parte de la lectura de la realidad. Y también en colectivo se hace el programa de mejora continua. Eso ya quedó claro. Y ahora sí, vamos entonces a lo que implica una lectura de la realidad. Y en la lectura de la realidad, vamos a ver aquí, en este análisis de la lectura de la realidad, comienzo explicando lo que les acabo en el texto, lo que les acabo de explicar en la diapositiva. Contextos son factores que rodean una situación determinada con la finalidad de comprenderla correctamente. Si bien nuestras certezas y creencias condicionan lo que comprendemos, entre más factores analicemos, más podríamos acercarnos a la comprensión de la realidad. Para ello, los procesos de diálogo en colectivo resultan de suma importancia. Se reflexiona sobre el tipo de servicio que queremos, acorde con la sociedad y el mundo al que aspiramos. Todo esto lo tenemos que considerar en la lectura de la realidad. ¿Qué tipo de servicio queremos acorde con la sociedad y el mundo al que aspiramos? Nos cuestionamos sobre lo que queremos cambiar, qué requerimos cambiar. Y hay preguntas que pueden servir de guía, ¿sí? Y es importante mencionar acciones concretas en esas respuestas. Vamos a evitar generalidades, ambigüedades, respuestas del tipo, no, no queremos cambiar nada, o queremos cambiar todo, no, no sabemos qué queremos cambiar. No contamos con información para saber qué queremos cambiar, ¿sí? O respuestas poco claras, confusas o imprecisas. Tienen que ser concretas las preguntas. Yo quiero cambiar exactamente esto. ¿Qué quiero cambiar? Por ejemplo, si hiciéramos esa lectura en un camp, por ejemplo. Pues porque quieren que demos terapias y no deberíamos de dar terapias. Bueno, sí, podemos cambiar eso. O puede ser lo contrario. Oye, es que nos mandan alumnos, quieren convertir al CAM en una escuela normal, así donde cualquier niño puede entrar, como si no fuera un servicio específico. Lo quieren convertir en un servicio general y pues claro que no. Claro que no, hay que hacerles ver que es un servicio específico, que la inclusión incluye lo específico, los servicios específicos son un apoyo a la inclusión y ya, ¿sí? Otra de las preguntas que es necesario responder en colectivo se refiere a las situaciones que demandan una transformación de nuestra práctica. ¿Podría cambiar yo? La noción de que estos alumnos, los alumnos con alguna discapacidad, alguna condición personal de autismo, que requiere adecuaciones curriculares altamente significativas, de apoyos generalizados y permanentes,
piensan que no tienen la capacidad de aprender y nomás lo quieren usar como guardería. Ok, vamos a cambiar esa idea, ¿sí? Otra de las preguntas que es necesario responder en colectivo se refiere a las situaciones que demandan una transformación de nuestra práctica. Ok, yo que necesito transformar en mi práctica. No es nada más de lo de afuera para o de la percepción de afuera para acá, sino ahora yo que voy a hacer como docente, yo que tengo que cambiar en mí. ¿Qué ideas tengo que cambiar en mí, pero de mi práctica que tengo que modificar? Por eso, en colectivo hay que establecer esos espacios para cuestionar, ampliar, profundizar, replantear ideas, sobre situaciones descritas. Las opiniones de todos deben ser respetables, deben ser escuchadas. Se debe evitar denostar o simplemente contradecir sin ofrecer argumentos válidos. Ah, no, todo lo que tú pienses, tú sabes que nunca voy a estar de acuerdo. Ah, bueno, pues sí, pero dame un argumento válido. No nada más que no estás de acuerdo en nada de lo que yo digo, ¿sí? La lectura de la realidad puede considerar tanto las condiciones personales de nuestros alumnos como las condiciones del entorno, ya lo había explicado en la diapositiva. Hablar de entorno es mencionar aquellos factores que rodean a los alumnos y que influyen en su estado de desarrollo integral. Desde la lectura de la realidad se puede analizar la interacción entre las condiciones del entorno y las condiciones personales de todos y cada uno de los alumnos. En dicha interacción vale la pena analizar las barreras para el aprendizaje y la participación que puede enfrentar el alumnado. Toda información puede resultar valiosa, por lo que se permite recabar información. Tanto, ¿quién nos da esta información de las barreras y todo? Pues padres de familia, docentes, alumnos, incluso aquí me faltó una coma, tanto de padres de familia como de docentes. Ah, no, pues el cómo está haciendo lo de la alumnos, incluso la sociedad en general, mediante diversas técnicas e instrumentos diseñados para recabar información. En este sentido, la territorialidad cobra importancia. Por territorio se entiende aquellos aspectos sociales, culturales, económicos, políticos, ambientales, sanitarios y demás que se circunscriben a un lugar, comunidad, localidad o región geográfica determinada. En el ejemplo de barreras, ahorita dije algunas y a lo mejor no se habían dado cuenta que eran barreras, pero el hecho de pensar que un alumno no tiene la capacidad de aprender o no tiene sentido que lo consiga es una barrera de actitud. O que esté desorganizada la escuela es una barrera de actitud. O que nosotros no consideremos adecuaciones significativas es una barrera de currículo. Entonces hay que considerar las barreras desde la lectura de la realidad. Si no lo han hecho, pues es buena idea, ¿sí? A continuación respondan, mira, yo sé que la lectura de la realidad no debe tener una receta ni una guía de preguntas preestablecidas, pero nos conocemos, sabemos cómo somos y si no nos dan una especie de preguntas que si bien no son una receta, pueden servir de guía, pues nos da mayor claridad. ¿Por qué? Porque parte del error que han cometido los que quieren flexibilizar tanto las cosas es que no te dicen cómo, por dónde empezar, ni qué preguntas hacerte. Simplemente no podemos dar recetas y ráscate con tus uñas con la lectura de la realidad y sobre la marcha irás aprendiendo porque yo no te puedo decir cómo, porque tú lo tienes que construir. Váyanse al caño, así no funcionan las cosas. Sí, primera parte, yo estoy proponiendo el conocimiento de las situaciones. Ok, ¿cuáles situaciones? Pues ¿qué situaciones queremos analizar para poder entonces hablar de un contexto, de un entorno y de un territorio? Ok, ¿cuáles son nuestras necesidades pedagógicas para mejorar la enseñanza? ¿Qué necesito yo en lo pedagógico para mejorar la enseñanza? Puede ser cualquier necesidad pedagógica, de actualización, material, de recursos, de apoyo, ¿sí? ¿Cuáles son los apoyos y recursos que necesitan nuestros alumnos? Perdón. Porque en la primera tenía que... Esta tenía que ver con recursos y apoyos de los docentes, de nosotros como escuela, docentes, directivos y demás personal involucrado en la atención del alumnado para mejorar la enseñanza. La enseñanza.
¿sí? Aquí ya están viendo qué apoyos y recursos necesitan nuestros alumnos para aprender. ¿Con qué materiales, apoyos y recursos cuenta la escuela? ¿Cómo se distribuyen y organizan para un mejor aprovechamiento esos materiales y recursos? ¿Cuáles son las particularidades de nuestros alumnos en cuanto a sus condiciones personales? ¿Sí? ¿Cuáles son sus particularidades en cuanto a sus capacidades físicas, cognitivas y emocionales? ¿Por qué? Porque es parte de las condiciones personales, ¿sí? ¿Cuáles son las capacidades que implican retos de aprendizaje alcanzables? Si yo no sé qué capacidad y le va a implicar un reto de aprendizaje alcanzable, entonces cuando vaya a hacer el diseño voy a valer gorro porque voy a estar planteando puros retos que a lo mejor no son alcanzables para ellos. O que no estoy seguro, puede que sí, puede que no, pero necesitamos certezas. No andar con que a ver si ya sobre la marcha, a ver si pega o no. Tenemos que conocer cuáles capacidades le está implicando reto alcanzable al alumno. ¿Cuáles serían esos retos de aprendizaje específicamente? ¿Cuáles serían esos retos? Porque de aquí va a partir el codiseño. Si no tenemos esto en claro, no podemos hacer un codiseño. ¿Cuáles son sus capacidades a nivel de grupo, a nivel grupal? Porque la capacidad a nivel personal es parte de una condición personal, pero la capacidad a nivel grupal o a nivel escolar ya es una condición no esencial que influye en el estado o desarrollo de ese alumno. ¿Cuáles son sus capacidades a nivel grupo, a nivel escuela? Para definir ese codiseño correctamente. ¿De qué manera influye el entorno en los procesos de aprendizaje del alumnado? ¿Y de qué manera influye el entorno en la enseñanza del personal docente? El entorno influye en el estado de desarrollo del alumno, también influye en la enseñanza del personal. ¿De qué manera? Tengo ese dato concreto. Hay que investigarlo, hay que indagarlo, hay que saberlo, hay que conocerlo. ¿Cuáles son las situaciones sanitarias, económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales y de la comunidad y de las familias del alumnado de la escuela? Y las desglosé porque las podemos mencionar así a grosso modo: sanitarias, económicas, políticas, sociales, culturales, ambientales, porque de esto va a depender los proyectos escolares y también va a depender los planes de clase que yo voy a realizar. Y el programa y el codiseño sobre todo, que tiene que ver con los propósitos y contenidos que yo voy a abordar en la escuela. ¿De qué manera influyen las situaciones sanitarias, económicas? Todas estas situaciones sanitarias, económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales, ¿de qué manera influyen? ¿Sí? ¿De qué manera influyen para el desarrollo integral y para la excelencia de la práctica educativa? ¿De qué manera influyen en los criterios de integralidad y excelencia del artículo 16 de la nueva Ley General para la Educación y del artículo tercero? ¿De qué manera están influyendo en la excelencia y en la integralidad? ¿Sí? ¿Qué elementos ausentes en el entorno están implicando obstáculos en cuanto a factores de actitudes, desconocimientos, ideologías, acceso, currículo, metodología, organización, normatividad y espacios donde se pueda dar la comunicación asertiva, la escucha activa y la retroalimentación positiva? ¿Qué elementos que deberían de estar en el entorno y que no están? Y esa ausencia va a implicar una barrera, ¿sí? Entonces, los puedes desglosar en cuanto a actitudes, desconocimientos, ideologías, acceso, currículo, metodología, organización y normatividad, que son esos, que son 8 factores de los 9. Sí, porque la comunicación, aquí está: espacios de comunicación asertiva, escucha activa y la retroalimentación positiva. Aquí estarían los 9 factores de las barreras que estoy proponiendo para la lectura de la realidad. Ojo,
esto no es para la elaboración de una evaluación psicopedagógica, es para la lectura de la realidad. Por eso, en la lectura de la realidad estoy considerando todos los 9 factores que estoy proponiendo. Cuando yo les pido hacer una evaluación psicopedagógica, no les estoy haciendo un esquema como de este tipo, porque es otro rollo, ¿sí? Esto es a nivel general, a nivel escuela. Dicho esa, aclarado esa cuestión, ¿qué elementos presentes en el entorno implican obstáculo? Cosas que sí están, pero que no deberían de estar. Cosas que puedo yo hasta incluso tocar y palpar y digo, es que esto no debería de estar aquí, debería de ser diferente o no debería de estar. O cosas que puedo observar, una actitud, por ejemplo, un rechazo, un menoscabo, un, un etiquetado en el sentido de estigmatizar, una estigmatización que yo esté viendo ahí presente, una desorganización, un currículo homogéneo, ¿sí? ¿Qué elementos presentes implican obstáculos en cuanto a los factores de estos que ya vimos aquí? Y los vuelvo a mencionar, elementos ausentes y elementos presentes, ¿sí? A veces se relacionan porque si hay falta de ajustes al currículo es porque no están, entonces esa falta de ajustes de ausencia puede ser que está presente un currículo homogéneo que le está faltando el ajuste, pero se relacionan, pero hay que, yo propongo esto, igual si no quieres hacerme caso, pues no me hagas caso y ya, pero yo estoy proponiendo, yo soy congruente con lo que he propuesto siempre en todas las, desde el 2018, ¿sí? Entonces aquí está esa congruencia. No te voy a poner algo diferente a lo que he estado proponiendo desde siempre. Sí, y si es diferente es para mejorar, pero si esto está siendo válido y acertado, pues luego de ahí te puedes agarrar también. La segunda parte de esa lectura de la realidad consiste en una problematización de situaciones. ¿Cuáles de estas situaciones se consideran una problemática? Ok, todo esto que vimos aquí, tanto los elementos presentes, los elementos ausentes, las situaciones sanitarias, económicas, políticas, sociales, la manera en la que influyen, ¿sí? Todo eso, todo eso que analizamos anteriormente, todo esto. Ahora sí, vamos a problematizarla. ¿Cuáles de estas situaciones se consideran una problemática? No, pues que el menoscabo, profe, no, que el currículo homogéneo, no, que faltan ajustes al currículo, no, que no se están planteando retos alcanzables, no, que los materiales y los apoyos y recursos que faltan, y ahí nos vamos a ver, ¿sí? Ok, ¿cuáles de ellas se consideran inmediatas y deberían abordarse a corto plazo o de manera inmediata? ¿Por qué? Porque si son unas situaciones problemáticas inmediatas. Ah, tenemos una fuga en el lavamanos. Ah, eso es inmediato, eso se arregla y no se requeriría ni un programa analítico ni un programa de escolar de mejora, ¿sí? Porque eso se aborda rápido. Ok, ¿cuáles de ellas no le competen directamente a la escuela pero podrían abordarse desde acciones de gestión? Sabes que el alumbrado público no me compete, puedo abordarlo desde una acción de gestión, pero tampoco necesito así que digas un programa de mejora de la escuela ni un programa analítico. Obviamente si hubiera focos o postes con luz adentro de la escuela que ya no son parte de la CFE, que ya es un poste ya de otro rollo, ah bueno, ahí sí nos corresponde a nosotros. Y lo vamos a resolver de manera inmediata, ok. O no, no nos corresponde a nosotros, porque el poste está fuera de la... Vamos a hacer una gestión con alumbrado público, ok.
Tampoco va a implicar un programa de mejora continua ni un programa analítico. Ahora sí, de esas situaciones que se consideran una problemática que tú ya las mencionaste anteriormente, ¿cuáles de ellas se podrían abordar desde un programa analítico de tal manera que los contenidos y aprendizajes adquieran mayor relevancia y pertinencia? Porque de la lectura de la realidad, acuérdate que en el problematizar estamos viendo, esto se aborda desde el programa de mejora de la escuela y esto otro desde un programa analítico, es decir, para que los contenidos tengan significatividad. Vamos a poner el ejemplo de los que ya no hay comida chatarra en la escuela, ¿ok? Esta se puede abordar desde las dos cosas, desde las dos vertientes, ¿sí? Contenidos del plato del buen comer, de la alimentación saludable, el proyecto de vida. Pero cuestiones de normatividad, de aplicación de la norma, de la higiene, del manejo adecuado de los alimentos. Programa, capacitaciones, etcétera. Ya va a implicar, como es a mediano y largo plazo, pues ya va a implicar esa capacitación, etcétera, un proyecto que va a ir plasmado en el programa de mejora. Pero aquí nos vamos a fijar en ese codiseño del programa analítico y todos los contenidos que tengan significatividad. ¿Cuál es el tipo de servicio educativo que deseamos brindar como escuela? Y Shirin Konshin, a lo mejor está incompleto, a lo mejor le falta para profundizarlo más, falta de qué manera vamos a conectar los contenidos y los aprendizajes. Eso ya es parte de un codiseño, ¿sí? Pero esta lectura de la realidad es como el parteaguas o la parte inicial para poder realizar ese codiseño. Aquí ya nos vamos a echar un clavado a lo que viene siendo el plan y programas de estudios, todas esas problemáticas que se pueden abordar desde el programa analítico y teniendo en mente qué servicio educativo deseamos brindar. Y este servicio educativo parte en esas dos vertientes, desde el programa de mejora de la escuela, desde el programa analítico y desde el programa de mejora de la escuela. Hasta aquí esta lectura de la realidad, espero te sirva. Nos vemos, chao chao, bye bye.